Zombies. Un zombie, en ocasiones escrito erróneamente con la grafía inglesa zombie, es, originalmente, una figura legendaria propia de las regiones donde se practica el culto vudú. Se trataría de un muerto resucitado por medios mágicos por un hechicero para convertirlo en su esclavo. Por extensión, ha pasado a la literatura fantástica como sinónimo de muerto viviente y al lenguaje común para designar en sentido figurado a quien hace las cosas mecánicamente como si estuviera privado de voluntad. De acuerdo con la creencia, un Oungan, Bokoro hechicero vudú sería capaz, mediante un ritual, de resucitar a un muerto, que quedaría sin embargo sometido en adelante a la voluntad de la persona que le devuelve a la vida. Estos muertos vivientes son llamados zombies. La palabra podría tener relación con el nombre de una serpiente divina que es objeto de culto en las regiones de lenguas Níger-Congo, también adorada en el vudú bajo el nombre de Dambaya, y que está emparentada con el término Kikongon-Zambi, que significa Dios. Aunque se han encontrado algunas referencias vagas sobre los zombies en textos ancestrales, la primera aparición del personaje, tal como hoy se lo conoce, se dio al final del siglo XVII. Para entonces su presencia se limitaba a los relatos orales, a los mitos más rudimentarios y disparatados. Desde tiempos remotos, los zombies formaron parte de las folclóricas leyendas, las cuales hablaban de cadáveres que regresan a la vida, como las momias o necrófagos, quienes en un acto insólito regresaban para ajustar cuentas pendientes. En el escalafón de la monstruosidad, los zombies se consideraban los de menor relevancia. Pero las cosas cambiarían hacia el año de 1697, fecha en la que Paul Alexis Blesiebolis llevó a la literatura occidental a esa figura siniestra de la que había escuchado en diversos viajes que realizó a la América hostil. Tras su vida en la isla Guadalupe y Perú, el escritor francés escribió El zombie del Gran Perú, Le zombie du Grand Perú, un relato paródico, pero con tintes sobrenaturales. Pese a que Blesiebolis no estableció un concepto claro del personaje, sí dejó las bases para una próxima revisión sobre esta clase de muerto viviente. Un siglo después, en 1789, Moreau de Saint-Méry concibió un diccionario relativo a la isla Santo Domingo. En este el autor afirma que el zombie es una palabra criolla, designada a un espíritu fantasma que regresa de la tumba. A los individuos embrujados se les conocería como zombies. Antes de que en el siglo XX se vislumbraran algunos casos sobre la veracidad de esos seres, y que algunos haitianos demostraran sus dotes para inducir un trance letárgico mediante pociones de hierbas y peces exóticos, la literatura aportó sus propias historias. Estas se originaron en el siglo XVIII, influenciadas por el oscuro romanticismo de Mary Shelley y su Frankenstein de 1818. Aunque esta novela no aborda el tema zombie, sí plantea uno de los puntos fundamentales de su origen, el concepto de la resurrección de los muertos, desde la visión de un científico y su carrera contra el tiempo. El relato inspiraría a los estadounidenses Edgar Allan Poe y Ambrose Bierce. Allan Poe aportaría dos relatos fundamentales para la narrativa zombie: La caída de la casa Auster de 1839 y La verdad sobre el caso del señor Valdemar de 1845, mientras que años más tarde Bierce haría palpables las atmósferas terroríficas de los zombies, como en el caso del gran relato La muerte de Alpin Fraiser de 1893. En los años 20 del siglo XX, el norteamericano William Sabroe concretaría el concepto zombie a través de su texto La isla mágica de 1929. En su momento, la historia, ubicada en un Haití del culto vudú y repleta de esclavos resucitados, fue tachada de sensacionalista y exagerada, pero se convirtió en una de las primeras grandes referencias occidentales de los zombies. Uno de los primeros exponentes de la literatura de terror en incluir lo que podrían considerar zombies modernos es H.P. Lovecraft, 1890-1937, quien, por su ateísmo, usualmente presenta en sus historias gran cantidad de muertos vivientes que no son resucitados por medios mágicos ni sobrenaturales. Y si bien, no en todas sus historias se explica cómo los muertos resucitan, en dos de sus más conocidos trabajos sobre el tema, la serie Herbert West, Reanimador, y la novela El caso de Charles Dexter Ward, los muertos son revividos por medios científicos. Existen diversos libros a nivel mundial que tratan el tema de los zombies, como el de Max Brooks, hijo de Mel Brooks, con Zombie, Guía de Supervivencia y Guerra Mundial Z, una historia oral de la guerra zombie.
En España también se editó el libro Apocalipsis Feta basado en un blog del mismo título, cuyo autor es el escritor español Manel Lurero, así como Los Caminantes, del malagueño Carlos Sisi, que narra cómo una pandemia zombie arrasa con la civilización tal y como se conoce, El baile de los secretos, donde se presenta una plaga de criaturas relacionadas con el zombie moderno y o no. Voy a convertirme en zombie. De Jason Daniel Grenfield y Martin Todors, donde, en clave de humor, se enseña a los zombies a sobrevivir en un mundo infectado por humanos. Actualmente, este género goza de gran popularidad, produciéndose un fenómeno similar y paralelo al que se da también con los vampiros y la saga Crepúsculo. Es por ello que algunas editoriales dedican buena parte de su producción a la temática zombie. Incluso, han salido recientemente al mercado diversas versiones de obras clásicas convertidas al género zombie: El Quijote Feta, Orgullo y Prejuicio y Zombies, La Casa de Bernard de Alba Zombie, La Farilla Feta. Los zombies presentan la siguiente fisiología. Supuesta inmortalidad. Han dejado de padecer los problemas de la putrefacción, su cuerpo parece haberse dejado de corromper pese a su mal olor. A lo largo de los meses no se detecta en ellos ningún signo de empeoramiento sin importar las condiciones ambientales. Violación de las leyes de la termodinámica. Se comportan como motores perpetuos. A simple vista son capaces de moverse sin conseguir aporte alguno de energía. Movilidad. Todos los muertos reanimados se desplazan, algunos muy lentamente, otros a mayor velocidad. Todos ellos con comportamiento errático. Apetito. Parece que es el motor que les impulsa, el hambre. Pueden comer cualquier cosa, siempre que sean animales vivos, pero hemos podido demostrar que los gritos y gestos de angustia les alientan a la persecución y la caza. Daño cerebral. La única manera de acabar con ellos es dañar de manera irreversible partes concretas del encéfalo. No ingieren toda la presa. Aun cuando la presa sea pequeña, no suelen acabar devorando al individuo. Cada zombie toma una cantidad determinada que puede tener que ver con su peso, dato no aclarado. Respiración. A priori no respiran. Pese a que pueden llenar sus pulmones de aire, no parece que este aire tenga la función de oxigenar el organismo, dado el hecho de la ausencia de circulación. Sin latido. El corazón está parado. No hay circulación sanguínea ni linfática y podríamos suponer que no hay tránsito de sustancias por dentro del cuerpo. Metabolismo. El conjunto de reacciones físico-químicas que nos aportan energía y material para el funcionamiento del organismo ha cambiado de manera relevante. Estos son algunos de los hechos que tomé como base para intentar explicar de manera global el fenómeno zombie. Todos ellos deben ser debidamente explicados, aún de manera provisional, desde el punto de vista científico. A lo largo de este pequeño informe iré explicando los puntos anteriores y otros más. El virus zombie no infecta todos los tejidos del individuo, fundamentalmente 3 de ellos: el sistema nervioso, incluyendo los órganos de los sentidos, parte de la musculatura, y gran parte de la dermis y la epidermis. El resto de vísceras y estructuras corporales no participan de la infección. Hay un momento en el que todas las bacterias se activan a la vez y toman el control del organismo. Similar a lo que realiza el B en un momento dado antes de destrozar el sistema inmunitario. Ese momento de activación global coincide con la muerte del huésped. No importan las causas. Tal vez se activen con la bajada de temperatura del organismo o tal vez con la disminución del nivel de oxígeno. No hay datos al respecto. El despliegue es inmediato, ya que una vez el organismo muere empieza a deteriorarse. Las bacterias son organismos extraordinarios. Pueden ser aeróbicos o anaeróbicos, pueden ser heterótrofos o autótrofos, pueden vivir individualmente o formando colonias y se reproducen a una velocidad notable, cada 20 minutos con las condiciones adecuadas. Las radiaciones electromagnéticas quedan descartadas.
Las formas de energía que existen en el universo se conocen, están perfectamente catalogadas y clasificadas según su longitud de onda, su frecuencia o su energía. Llevamos conviviendo con estas radiaciones desde el principio de los tiempos y no han variado un ápice, de tal manera que podemos descartar que sean ellas las que provocan el fenómeno, provengan de donde provengan, ya sean de residuos nucleares, de cometas, de fugas radiactivas o de rayos cósmicos. La magia es algo que queda fuera del campo de estudio de la ciencia y que jamás nos ha permitido explicar absolutamente nada. El apocalipsis de cualquiera de las religiones queda tan fuera del alcance de la ciencia como la magia y queda descartado por las mismas razones que aquella. Los parásitos parecen a mi juicio la alternativa científica más plausible. Tenemos varios candidatos: virus, hongos, bacterias, protozoos, animales.